Páginas Libres, un espacio del pensamiento libre al servicio del pueblo y su lucha por el bienestar. Una voz de reflexión donde la noticia se hace idea. Amables oyentes, muy buenas tardes. Estamos en la edición de Páginas Libres correspondiente al día de hoy, lunes 13 de octubre. Y vamos a iniciar con un homenaje. Ha partido un hombre realmente valioso, un hombre que en los últimos años se la jugó por el país, un hombre que entró a la actividad política ya maduro, pero que supo ser consecuente, que supo desarrollar una propuesta y asirse a ella, defenderla en favor del pueblo. ¿Puede usted, yo, discrepar de aquel hombre que ha partido, pero jamás negar su rol, jugar su rol de comunicador al servicio del pueblo? Me refiero a Wilmer Domínguez Remar, un hombre que se la jugó los últimos años y que, enterado de su enfermedad, no se amilanó, nos comunicó, hizo saber, se sometió al tratamiento que él creyó, pero desgraciadamente este tratamiento no le era exitoso. Optó por la farmacología y su vida se acortó aceleradamente. Pocos días antes de fallecer y partir, se jubiló de su canal tan exitoso y anunció que sus últimos días lo dedicaría a su familia. Y en esas condiciones ha partido. Va nuestro homenaje. Páginas Libres y su director Roberto Alvarado Rubiños rinden homenaje póstumo a la vida y la obra de Wilmer Domínguez Remar, creador, director de Inti Noticias, tan prestigioso canal alternativo de la prensa popular. Nos duele su partida, pero nos quedamos con su ejemplo. Conocí a Wilmer a instancias de su convocatoria aquí en Trujillo, y ahí recién me enteré que él era patacino, que había estudiado acá en el Colegio Claretiano, y a instancias de una empresaria departimos esa tarde un café alargado realmente. Parecía que nos conociéramos de mucho tiempo y eran apenas minutos y horas que nos habíamos encontrado. Grabó algo de una entrevista y tuvo la generosidad de transmitir en su canal el encuentro regional de organizaciones populares en aquel momento del gobierno de Pedro Castillo. Frecuenté con él y tuvo la generosidad de entrevistarme innumerables veces. Algunas no pude cumplir porque cruzaban las agendas. Va mi gratitud por todo ello, mi recuerdo de esta vida entregada al servicio del pueblo y el respeto mutuo que nos tuvimos, aún en la discrepancia. Enterado de su gravedad, le di muestras de mi solidaridad, no solo en Páginas Libres, sino en todos los canales que por algún día y algún tiempo me entrevistaron. Hoy que ha partido, reafirmo esa solidaridad, ese respeto, en el sentimiento de pesar para su familia, para sus seguidores, para nosotros mismos,
pero como dije, sacando fuerzas del dolor, cojamos la posta y seamos capaces de persistir en el camino de servir al pueblo desde los medios de comunicación alternativos, del cual fue él un ejemplo. Y en esa persistencia estemos seguros que los momentos críticos, grises, oscuros, cuando más se agudicen, anuncian el amanecer. Y que estos cánticos, gritos, son anuncios de la aurora que se viene. Y en él, cuando caminemos por aquella alameda de la justicia y la libertad que Wilmer soñó junto a nosotros, lo veremos a él, sonriente, que nos dará el ánimo, el impulso, y veremos su contento de haber transitado aquello que es anhelo de nuestro pueblo. Honor y gloria a la vida y obra de Wilmer Domínguez Rema. Mis amigos, estamos en Páginas Libres en esta edición de hoy, 13 de octubre. Hoy 13 de octubre tenemos que comentarles que el mundo vive una encrucijada. Y vive una encrucijada porque, por un lado, los invasores, por un lado, los que cometieron genocidio contra nuestros pueblos, celebran el Día de la Hispanidad. Celebran el día de su orgullo como raza, que nos quisieron trasladar a nosotros como que el 12 de octubre celebremos el Día de la Raza. Mientras que nuestros pueblos celebran el Día de la Resistencia, el día de esa resistencia que pone al tope nuestras banderas liberadoras. Hoy 12 de octubre se recuerda de cómo fuimos invadidos, de cómo fuimos asesinados, diezmados por enfermedades, por sufrimiento, por sobreexplotación. Amigos y amigas, por lo tanto no hay nada que celebrar. Por lo tanto, no hay nada de qué sentir orgullo, sino levantar banderas de aquella resistencia que desde el primer día que pisó el invasor supo combatir, y de la primera resistencia bélica que lo enfrentó en Cajamarca, y aquella resistencia que se mantiene invicta pese al genocidio. Amigos y amigas, se han cumplido 533 años desde que se inició la invasión. Y nuestro pueblo indómito, victorioso, guerrero, pese al genocidio, pese a las masacres, pese a las matanzas, pese a las plagas de enfermedades, pese a la sobreexplotación en las minas, pese a todo, aquí está, de pie, porque nos cortaron las ramas, deshojaron nuestras flores, arrancaron nuestras hojas, talaron nuestro tallo, pero fueron incapaces de cortar nuestras raíces, y hemos florecido porque hemos germinado, porque estamos dispuestos a conquistar la libertad y la victoria. Y con esa emoción bravía decimos que aquí no hubo conquista, que aquí no hubo civilización, aquí lo que hubo fue genocidio. Aquí se invadió nuestra patria, y se invadió nuestra patria grande, y de modo particular nuestro país, que era superior en cultura a Europa,
que nuestro país tenía su propia filosofía, tenía su propia economía, tenía sus propias matemáticas, su propia ingeniería, su propia biología genética, su propia medicina, que tenía todo, que éramos superior a Europa. Aquí no hubo descubrimiento. Por eso es que en la misma España, ayer, en plena celebración, un diputado de su fuero parlamentario ha dicho que hubo invasión y genocidio, lo que le ha alarmado a la corona y a los medios españoles. Porque la inteligencia, la humanidad, donde quiera que sea, tiene que adherirse a la condición humana y a la dignidad. Por eso es que nuestros pueblos, como el peruano, le llaman Día de la Resistencia Indígena o Día de la Invasión, porque aquí hubo despojo, opresión, genocidio, sufrimiento, y no tenemos nada que festejar sino recordar esa violencia, esa sobreexplotación, esa destrucción cultural de nuestros pueblos originarios. Amigos y amigas, si alguna vez ignoramos algo, tenemos el deber de enterarnos y de aprender. Y la vida es un constante aprendizaje. Nosotros tuvimos la grandeza de entender astronómicamente el mundo, el universo, la Tierra, lo que la ciencia occidental lo descubrió 18 siglos después. Nosotros sabíamos que el Sol era centro del sistema planetario y así orientábamos nuestra vida, nuestra agricultura, mientras que Europa creía que la Tierra era plana, y aquel que osó decir que la Tierra era redonda y se movía, como Giordano Bruno, fue quemado vivo. A Copérnico lo exiliaron y a Galileo lo apresaron. Nosotros, amigos y amigas, hace 20 siglos y 50 años descubrimos la penicilina, el antibiótico que salvó a la humanidad. Descubrimos el suero antirrechazo cuando se hacen trepanaciones o injertos. Nosotros descubrimos la anestesia para tener inerte al paciente. Nosotros tuvimos cirujanos. Europa descubrió la penicilina en 1800. Europa tenía limitaciones quirúrgicas en el medioevo. Europa no conoció el suero antirrechazo. Y esto está probado porque nuestras momias, que aún se conservan, tienen cicatrizada los cráneos trepanados. Nosotros, amigos y amigas, convertimos un tubérculo venenoso, que era la papa, en tubérculo comestible y le creamos 3.300 variedades de papa, con una ricura y una nutrición enorme, y después de ser alimento, lo convertimos en medicamento y extraímos de la papa el antibiótico, que es el tocosh, que nos limpia todas las vísceras, que nos protege la microbiota y que nos proporciona calcio. Con ella salvamos de la hambruna a Europa. Nosotros tuvimos ordenanzas incas para la higiene. Paréntesis. Cuando llegó Pizarro no se había bañado más de un año. ¿De dónde venía Atahualpa? De los baños termales. Se estaba dando baño termal para sacar toxinas e impurezas orgánicas, vía oral. Esas ordenanzas incas salvaron a Europa de la peste, porque Europa, donde comía, defecaba. Nosotros éramos grandes. Nosotros, queridos amigos, tenemos la matemática más avanzada del mundo de aquel tiempo, en base a 40, que puede resolver problemas matemáticos que la matemática superior
T, diferenciales e integrales, recién lo ha resuelto. Y con ello, nosotros generamos construcciones ciclopeas como Sacsayhuamán, donde una piedra pesa 20 a 30 toneladas. Nosotros tuvimos la arquitectura tan hermosa, tan cultivada como Llantaytambo, o la capacidad constructiva del centro histórico del Cusco, donde se encuentran las piedras de los ángulos múltiples. Nosotros, amigos, logramos generar el más grande camino del mundo, que es el Capañán, que cruza un continente, donde hay planicies, precipicios, donde hay túneles, donde hay puentes colgantes, donde hay pongos. Somos demasiado grandes, inmensos. Pero no solo eso, amigos. Nosotros generamos en la medicina la psicología, que para algunos imbéciles recién está por el siglo XVI y XVIII. Amigos y amigas, nuestros incas, nuestros pre-incas en sus culturas, nos curaban con pócimas, con emolientes, con antibióticos, y al mismo tiempo nos hacían el chamaneo, el brebaje, iba acompañado de los rezos que estimulaba el sistema inmunológico espiritual, lo que la ciencia occidental le llama sistema inmunológico sensorial, porque era de los sentidos. No, era espiritual. Hoy recién, hace una década, Cuba lo ha desarrollado como una alta exponencia en el mundo. Éramos demasiado grandes. Y si de comida se trata, tenemos el arte culinario más importante del mundo, reconocido por los mejores gourmet concursos en el mundo. Nosotros generamos la chicha, que es un fermento, que es un antibiótico y que es un estímulo espiritual y que fortalece la microbiota y que es un gran alimento. Nosotros, amigos, tenemos las danzas más hermosas del mundo, patrimonio de la humanidad. Nosotros tenemos los colores, la vestimenta. Como diría el Taitargueras, no tenemos nada de qué envidiar, porque hasta nuestra geografía nos ha dado la posibilidad de tener los 83 pisos ecológicos que requerimos para tener de todo. Tenemos alturas donde los patos nuestros graznan, donde las mariposas vuelan, que en la vieja Europa se hubiesen ahogado. Nosotros, amigos, tenemos algo infinito, que es el amor colectivo, el cariño. Nuestro idioma es aglutinante, es cariñoso, no es solo diminutivo, es cariñoso, amoroso. Amigos y amigas, en esas condiciones fuimos invadidos, fuimos asesinados por la violencia directa, se nos contagiaron enfermedades, se nos sobreexplotó en las minas. ¿Y tenemos que celebrar eso? No. Por eso en el Perú se conmemora el Día de la Resistencia y nosotros estamos adheridos a esa celebración. Nosotros resistimos contra el genocidio, contra la sobreexplotación y combatimos las enfermedades. Porque hasta hoy ese impacto se mantiene. ¿O acaso no es cierto que hace algunos meses un imbécil del fujimorismo dijo que la huifala, nuestra bandera, era un mantel de chifa? ¿O acaso no es cierto que hay racismo, que hay diferencias sociales, que hay discriminación, que hay desprecio? Y que si no somos capaces de oponernos, enfrentarlos decididamente, avanzan hasta donde quieren. Pero una vez que nosotros, los andinos, nos enfrentamos, comienzan a bramar: terrorismo, terrorismo. ¿Cuál terrorismo? Hijo del demonio. Aquí hay lo que hay, es dignidad. Aquí hay lo que hay, es peruanidad. Aquí hay lo que hay, es andinismo. Pero no solo el Perú, toda América Latina y de modo particular México está con nosotros. Allá le llaman el Día de la Pluriculturalidad, que acá también tenemos pluriculturas.
acá tenemos quechuas, acá tenemos aymaras, acá tenemos aguajuns, acá tenemos una serie de culturas que forman parte de nuestra patria. Por eso el día de hoy, 13, celebramos el Día de la Resistencia Indígena, en homenaje a los 533 años de la resistencia que se iniciara el 12 de octubre de 1492. ¡Salud y victoria para nuestros pueblos! Bien amigos, estamos en Páginas Libres en esta edición de hoy, 13 de octubre. 13 de octubre hemos celebrado 18 años de Páginas Libres. Estamos celebrando la reactivación del movimiento popular y se han dado hechos que lo cantamos acá. Dijimos lo que le iba a ocurrir a Dina, como dijimos lo que le iba a pasar a la derecha. Pero en ese marco de celebración he recibido la visita de mi 10º nieto, que es una criatura que me ha causado tanta ternura, que he sido el mejor regalo de esta celebración. Bien, vamos a cumplir con nuestra auspiciadora Casa Naturista Buen Vivir, que ofrece sus productos alimenticios y medicinales a favor de vuestra salud, recordándoles que hay de todo, como en botica. Tanto harinas, aceites, mieles, sales, tocosh, colágeno. Y las harinas están encapsuladas para que usted las pueda consumir en cápsulas. Hay gente que puede tragarse una cápsula pero no puede tomar el emoliente de la harina. Recordándoles que el tocosh se tiene que consumir un mínimo de 50 a 60 gramos. Es una estafa recomendar cápsulas. Cada cápsula trae medio gramo. Si usted quiere tratarse con tocosh, el tocosh es alimento. Debe comerlo a diario. Y usted va a ver el efecto al 5.º día. Tocosh debe comerse, no tomarse en cápsula. El tocosh que expende Casa Naturista Buen Vivir es un tocosh procesado en molino de piedra. Por lo tanto, no tiene la degradación que le genera la electricidad y el metal. Tenemos colágeno, tanto el natural, puro, como colágeno con camu camu o colágeno con calcio. Tenemos también cartílago de tiburón. Hay endulcorantes para los que consumen el azúcar. Hay panela, que es la chancaca, que no está purificada, que no está refinada. Y tenemos stevia y jarabe de yacón para los diabéticos. Tenemos pan de masa madre, tenemos queque vegano, tenemos de todo. Tenemos sal de maras, sal marina. Un paréntesis con la sal de maras porque llega un mensajito, ¿sí? La sal de maras es medicinal. Usted puede consumir una pizca de sal de maras con gotas de limón diariamente. Tomar agua. La sal de maras le va a generar limpieza. Le va a botar metales pesados. Le va a generar calcio. Porque la sal de maras es un mineral que tiene la más alta cantidad de calcio. Visítenos. Estamos en la Avenida España 1717. A 20 metros de la Plaza de Toros en la acera de Proy. No hay mejor camino que alimentarnos. No hay mejor camino que prevenir. Y que tu alimento sea tu medicamento y tu medicamento tu alimento. Pensar enfermarte para recién curarte es un error. Bien amigos, estamos en Páginas Libres en esta edición de hoy, 13 de octubre. Y vamos a ir con el análisis del momento político. Necesitamos el análisis del momento político porque han ocurrido hechos muy delicados que requieren precisión. Comentábamos lo que hacía Gerí, el presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República. Comentábamos su situación dramática de convocar a mandos militares y policiales y hasta el día de hoy no tener ministros. Comentábamos de que Gerí pretende una política de poner la fuerza por delante con la maniobra frente a las organizaciones populares. Pone como tarea de primer orden el problema de controlar la delincuencia sin el diagnóstico adecuado. ¿Por qué ha desbordado la delincuencia? ¿Por qué aparentemente es incontenible? Porque ustedes, el Estado, el régimen y el gobierno han trabajado para que eso ocurra.
porque ustedes, teniendo los elementos, los instrumentos, los insumos y el personal para combatir la delincuencia, la han protegido y se niegan a combatirla. ¿Y por qué lo hacen? Porque ustedes han sido monitoreados y ordenados por los grupos de poder y por la embajada norteamericana, que busca crear el caos, el descontrol en el país para una intervención violenta de parte del Estado. Esa es la verdad de la milanesa. Y vamos a tratar de desbrozar esto y demostrar esto, porque sólo así vamos a poder entender lo que está pasando en el país. Hay un vídeo que está propalándose, difundiéndose por la red, de una fundadora de Somos Perú, donde ella condena a Gerí y señala que este señor es un hombre al servicio del plan mafioso y que detrás de ella, o detrás de él, perdón, está Patricia Liz Sotelo. Antes de entrar a este detalle específico, quisiera recordarles lo siguiente. ¿Qué fue Somos Perú en las elecciones? ¿Cómo es que aparece Somos Perú y capitaliza votación? ¿Y cómo es que este armatoste, este logo se convierte en supuestamente partido? ¿De dónde salieron los ingentes recursos? ¿De dónde salió la logística? ¿De dónde salieron los elementos que hicieron posible estructurar este aparato que era cualquier cosa menos partido? Obviamente la explicación es elemental. Un aparato formado por los servicios de inteligencia, por la embajada norteamericana, para poder garantizar la gobernabilidad bajo su dominio, tanto de los grupos de poder que saquean el país, que contaminan el país, que evaden impuestos, y de la embajada que quiere tener presencia en América Latina y de modo particular en el Perú, preponderante. Recuerden ustedes la frasecita de la ex inquilina de Palacio. Donald Trump está molesto. Me ha llamado la atención porque entran los chinos. Es que Estados Unidos ha despertado tarde cuando ya China tiene el control de Shanghái. Entonces se necesita un aparato que le garantice que sus intereses no van a ser mermados y que puedan seguir controlando. Estados Unidos económicamente está disminuido en el país, pero pretende a través de su influencia en los mandos militares, donde un militar de alto rango tiene poder porque tiene mando, y cuando termina de tener poder y es un jubilado, es cualquier cosa. Entonces, obviamente, tiene que tener un aparato político para que pueda formalizar y darle legitimidad a esto. Y eso fue Somos Perú. El deslinde que ha hecho esta fundadora de Somos Perú es realmente interesante. ¿Por qué razón? Porque al señalar quién está atrás de José Gerí, nos recuerda que Patricia Liz Sotelo, hoy dueña de este partido, entre comillas, Somos Perú, es un elemento mafioso. Un elemento mafioso que fue alcaldesa de Punta Negra, donde le descubrieron desbalance, le descubrieron apropiaciones, y de otro lado, en sus negocios, hizo fraude tributario descubierto por la SUNAT, y al mismo tiempo presentó títulos académicos falsos. O sea, estamos ante una delincuente que obviamente los organismos fiscales y judiciales la han limpiado, pero que no deja de tener verdad. Entonces, esta mujer, me refiero a Patricia Liz Sotelo, es tras bambalinas quien es el contacto con los mandos, la mafia, para monitorear a José Gerí. José Gerí se muestra como un elemento dicharachero, efectista, ¿no? Visita el penal, es parte de los operativos, se va a ver las víctimas del incendio de Pamplona, es repudiado pero desvía. Y luego, cuando llega la delegación
de Patás a Lima, que es apoyada por el movimiento popular limeño y las delegaciones de otros sectores, se genera la tensión y hay la manifestación en la Plaza San Martín. ¿Qué hace José Gerí bajo orientación de sus mentores? Lo convoca y le dice que lo invita a Palacio. Y ahí viene la jugada. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Dónde van? Y comienza la manipulación. Si usted lee en el acta de lo que se ha aprobado como agenda, ustedes se dan cuenta de la maniobra y de cómo mi amigo Aldo Carlos Mariños cae en la trampa y cómo es que va mucho más allá. En la entrevista de RPP condena la minería que le llama ilegal y se compromete con una agenda donde él aparece como convocante, siendo él el alcalde de Patás que venía por reivindicaciones concretas. Bien amigos, estamos en Páginas Libres en esta edición de hoy, 13 de octubre. Yendo ya a lo que fue la reunión José Gerí y Aldo Carlos Mariños, tenemos que empezar el efectismo desde el inicio. Y es parte de la maniobra. Yo no estoy justificando, no, es parte de la maniobra. Yo voy a dar los puntos de vista. Soy amigo de Aldo Carlos Mariños, de Santos Quispe Alvarado, los ha acompañado a los ronderos en su enfrentamiento con el MTC, con la PCM y ha ayudado a desbaratar sus maniobras. Pero los dirigentes se obnubilan. Quiere decir que la emoción les gana y se dejan maniobrar. Bien, vamos al mapa. José Gerí invita y él sale de Palacio en mangas de camisa remangadas. Deportivamente sale a recibir al alcalde de Patás y a los ronderos y lo hace entrar por la puerta principal. Primera interrogante: ¿es gesto o no es gesto? Maniobra, sí, pues, pero ¿es gesto o no es gesto? Dina Boluarte, ante la presencia de los ronderos de Patás, ¿qué hizo? Los metió a una oficina, los encerró de 10 a 2 de la tarde y luego se reunió con unos cuantos alcaldes y dijo que ya se había reunido, hizo conferencia de prensa. En este caso, Dina Boluarte en Palacio, venía a los ronderos, los recibía así, ordenaba que los repriman. Dos conductas. No estoy queriendo decir que José Gerí es buenito, al contrario, les estoy dando elementos para que ustedes vean el nivel de maniobra y cómo uno se cojudea en el trayecto. Dos, la reunión. ¿Qué hizo Dina Boluarte? Requisó todos los celulares y prohibió cualquier acto de intentar hacer grabación o toma alguna. ¿Qué ha hecho José Gerí? Ha ordenado que entren hasta equipos de prensa. Mi buena amiguita Susan León, a quien conozco yo desde cuando era niña, ha estado filmando y se ha declarado rondera y se ha tirado su rollo. Bien por ella. Todos han hablado, incluso cosas innecesarias, pero le ha dejado hablar. Parte de la maniobra. Y Aldo Carlos cada cierto momento intervenía. Algunas cosas acertadas, algunas cosas que no podemos coincidir. Pero miren ustedes, le dijo algo y luego José Gerí lo anuncia. ¿Qué es lo que le dijo? Señor presidente, que en este nuevo gabinete no vaya un solo ministro del anterior gabinete. José Gerí sale y dice, en declaración a la prensa, ningún miembro del anterior gabinete ni congresista será parte de mi nuevo Consejo de Ministros. ¿Coincidencias? Les estoy mostrando los hechos. Pero ¿dónde viene la maniobra? La maniobra viene cuando José Gerí interviene y le dice, señores, el tema principal es seguridad. Y vamos a discutir sobre la seguridad. Señor, pero hemos venido por el hospital, sí pues, pero eso veremos después técnicamente, porque el asunto es técnico. Esa cojudez me la tienen a mí ya hinchada.
Bien, aquí hemos debatido con sus técnicos y no saben de dónde están parados, ni sentados, ni echados. Bien, ¿qué ocurre? Finalmente, de las intervenciones evacúan un acta. Pero en esa situación ya había un antecedente, donde Aldo Carlos Mariños, de manera ingenua, reiteraba: si a Gandhi lo ha citado en su marcha 50 veces, creo que es poco. Bien por él, se declara gandhista. Yo le podría contar hasta cómo mataron a Gandhi, pero ese no es el tema. El tema es que al final dice que él quiere unir a la izquierda, el centro y la derecha. O sea, el señor López Chao quedó chiquito, le salió un rival. Hasta ahí yo no le veo problema alguno. ¿Qué izquierda, qué derecha y qué centro va a unir? Reflexionemos. El Perú está por una pugna izquierda-derecha. El Perú está por una pugna por el socialismo. O aquí hay una pugna por salvar la patria contra la mafia. Eso es lo que hay que resolver. Porque si no resolvemos la cosa, vamos a tener que, nos vamos a creer nosotros los solitarios de Sayán y nos quedamos aislados. Pero ¿qué pasa con Aldo Carlos Mariños? Él se va aislando innecesariamente. ¿Y dónde cae? Es cuando él firma un acta, con la experiencia que tiene mi buen amigo Santos Pánfilo Quispe Alvarado, habiendo participado con nosotros, porque yo los he asesorado en la reunión de acá con el MTC, firman una agenda que no tiene nada que ver con las banderas que ellos han levantado. Y la gente es clara, revísala usted, está en la red. Convocan para ver el problema de la unidad y reconciliación nacional. Oiga usted, con todo cariño y respeto para mis amigos, ellos son los convocantes para este problema. ¿Por qué no los convocó el gobierno? Porque cuando el gobierno convoca, no le van a parar bola, no le van a dar alcance, no le van a hacer caso. Entonces no puede usar maniobreramente a los dirigentes patacinos con su alcalde a la cabeza, con su presidente Ronderos a la cabeza, para convocar un evento que ellos están ilegitimados para convocar. No, que hay violencia, sí señor, pero ya les dije al comienzo, ¿quién lo fomenta? Lo fomenta el Estado. ¿Quién lo fomenta? El régimen. ¿Quién lo fomenta? El gobierno. ¿Correcto? ¿Quién ha dado estas leyes contra la seguridad? ¿Quién ha dado estas leyes a favor de la delincuencia? Son ellos. Y José Jarillo ha sido parte de ese congreso. Error grave. Segundo, pretextan que los han maltratado, pero ahí también voy al otro lado. Queridos amigos, aquí no se trata de que el señor Aldo Carlos Mariños traicionó porque dijo a la izquierda, a la derecha y al centro los convoco, o porque el señor Aldo Carlos Mariños fue a Palacio. ¿No debía ir? He discrepado con amigos que me han visitado temprano. Yo creo que sí debió ir, pero llevar una agenda propia, plantear un punto de vista independiente, salir a la prensa con esa característica. Eso que yo no quiero nada. Oiga, amigos que hoy critican a Aldo Carlos Mariños, a mí me decían que eso no vale para nada, que ese es un show, etcétera, etcétera. Y hoy quieren cambiar de criterio, hoy quieren cambiar de versión. Volvamos al asunto. ¿Hubo agresión? ¿Golpearon a sus ronderos? El vídeo indica que hubo forcejeo. El vídeo sí indica que hubo insultos. El vídeo indica que desde el momento que llegó el aviso que dentro de media hora le esperaban en Palacios, empezaron los gritos que no vaya y que Gerí no era presidente. Nosotros creemos que los ronderos, el alcalde, los patacinos han llegado a Lima en búsqueda de una solución concreta. Y ellos son parte del movimiento nacional. Así como critico que Aldo Mariños no sea el convocante de aquello que el gobierno esté legitimado y no se preste para la maniobra, tengo que decir que tenía el legítimo derecho de recurrir a un diálogo. ¿Para qué? Para que se concrete que las obras de la carretera y del hospital se presupuesten. Porque el expediente técnico se está culminando a presión del pueblo de Patás. Pero cuando Aldo Carlos Mariños habla de un diálogo
en genérico y le ponen una agenda de unidad y reconciliación, lo maniobraron, lo utilizaron. Tercero, no asisto porque me golpearon a mis ronderos y comienzan a machacar eso, se van a aislar. Se van a aislar. Así como hay provocación de este lado, ellos se van a aislar. Cuarto, en la agenda, como segundo punto, dice para tratar temas de los gobiernos locales. ¿Saben lo que va a hacer el Estado? ¿Saben lo que va a hacer el gobierno? Les va a meter alcaldes distritales y los va a hacer pelear con ellos. Los va a hacer pelear con los ronderos. Los va a hacer pelear con Aldo Carlos Mariños. ¿Y saben por qué? Porque en los 13 distritos hay diferentes problemas y cada alcalde va a querer priorizar su tema. Y si descuida la carretera y el hospital, están fritos. Y en la agenda no aparece con nombre propio específicamente el problema de la carretera de doble vía y el hospital de Patás. Esta crítica que las hago así abiertamente, se los he dicho por teléfono, porque me parece que es una torpeza haber caído en eso. Que yo de algo y declararás pues, pero la agenda lo dice diferente. ¿Cuál es tu punto de agenda? Tú lo has firmado. Finalmente, en la entrevista de RPP, ojo, que Carvalho no ha sido incisivo. Carvalho le ha preguntado, y mi buen amigo Aldo Carlos Mariños comete una torpeza gravísima, y le he consultado al presidente Rondero. ¿Qué hacer con la minería ilegal? Sin definir qué es minería ilegal, hay que exterminarlo, hay que desaparecerlo. Y se pone en un plano de qué les parece pues el que va a resolver el problema de la violencia en el país. Ministerio del Interior. No, pues señor, ¿qué es minería ilegal? ¿Cuál es la minería ilegal? Entrar al debate, porque lo que quiere la derecha es desaparecer la minería artesanal y pequeña minería, porque no quiere que los patacinos y los pueblos del Perú exploten el oro, porque serían ricos, tendrían propiedad, tendrían riqueza. Y hay radicalcitos. Yo me he encontrado con cabeza de termocéfalo. No, pero contaminan. Perdonen la expresión, ¿no? Le dije, mira su cojudo, ese oro, ¿lo va a sacar alguien o no? ¿Lo va a sacar o no alguien? Tu posición está defendiendo que la gran minería expulse a los pequeños mineros, la gran minería se chape lodo, como se ha chapado en el Cerro del Toro, en Huachuco, y pequeños mineros se muera de hambre. O sea, la derecha le juega a usted con todas las maniobras, pone radicalcitos, cabezas de termocéfalos, para ponerse como los muy defensores. Amigos, el oro lo va a explotar alguien, y nuestra posición es que el oro lo explote la pequeña minería. Ah, pero contaminan. Me llevan a una reunión para discutir con la PCM, y cuando vino su delegado a invitar, le dije, señores, el tema es este, les vamos a plantear formalizar la pequeña minería y una planta procesadora. Se quedó mudo. Chápate esta flor, le dije. Y ahí está grabado. Ya no pusieron en el punto de agenda la pequeña minería. Dijeron que ese es otro tema. ¿Saben por qué? Porque si el pequeño minero explota el oro y tiene planta procesadora, ¿dónde está la contaminación? Algo más, queridos amigos. La pequeña minería de socavón es menos contaminante que la voladura de cerros por miles de toneladas. Que esa es polución y esa es cancerígena. Entonces, amigos, en conclusión, se ha distorsionado el objetivo de la marcha por una maniobra de Palacio de Gobierno. Una agenda que no es la agenda que trajo la marcha. 2. Un error. No asumir una defensa de la pequeña minería de modo explícito y hablar de desaparición en genérico. 3. Una pugna innecesaria donde se golpeen entre ellos, se insulten y finalmente retrucarse y negarse a ser parte de la misión es aislarse. Finalmente se viene la confrontación del miércoles en esas condiciones. ¿Qué hacer? Abrir canales, visualizar perspectivas y unir fuerzas, porque recordarán, y esto es esencia, amigos, van a intentar distorsionar la pugna que viene el miércoles, van a intentar aislar a Patás y le van a quedar algunas migajas, y en la crisis y las contradicciones dentro de ellos, esto puede quedar frustrado. Esperamos que haya reflexión y que finalmente
se integren a la movilización y el pueblo de Patás pueda lograr la concreción de su carretera y su hospital, y las movilizaciones contra este régimen y de modo particular contra este gobierno ilegítimo que aún no tiene gabinete pueda dar sus frutos en pocos días. Nos vamos, amigos, hasta el día de mañana. Páginas Libres, un espacio del pensamiento libre al servicio del pueblo y su lucha por el bienestar. Una voz de reflexión donde la noticia se hace idea.